Pues adelante, un saludo para todos los que se están conectando en este momento. La cosa se puso muy caliente esta mañana porque ya le habíamos dicho, el presidente de la República cuando invitó a Loret de Mola para que dijera cuánto gana, sabíamos que el presidente traía un as bajo la manga. Estaba esperando el momento propicio para darle en su, ahora sí, a este sinvergüenza. Pero ya contestó Loret. Adelante, Vittorio. ¿Qué tal? Los saludo, profe, bienvenido. Nefta, bienvenido. Richard, me da muchísimo gusto, Carlos, que estemos hoy nuevamente llevándoles información importante. Sí es cierto, ahorita el ambiente está caliente por las declaraciones del presidente de la República con respecto a este periodista. No dijo que era periodista el presidente. Yo pensé que ibas a decir pelajustán. A este golpeador. Golpeador. Adelante, Nefta. Pues mira, creo que las impresiones han dado de mucho de qué hablar. Y esta mañana ya escuchábamos incluso a nuestro presidente poniendo en evidencia a estos machos, estos pseudointelectuales, esos intelectuales quienes ya no hay credibilidad en el pueblo para ellos. Quería hacer nada más una anotación ahí súper rápida, que es algo, el audio de sus micrófonos lo escucho algo como si estuviera saliendo de la computadora o algo así. El micrófono de ustedes, pa. Ahí voy. Adelante, profe. Mi querido Carlos, mi querido Víctor, Nefta, Richard, los saludo con mucho gusto. Efectivamente, miren, como estamos viendo, que los de enfrente están haciendo equipo para imponer una narrativa de victimización de un mercenario que ahora se dice perseguido y que incluso personajes como Carmen Aristegui, como Jesús Esquivel, como la revista Proceso, que otrora se les viera con respeto desde este frente, hoy también están diciendo, increíble, persecución política, victimizando a un mercenario que ¿quién lo viera? 3 millones de pesos mensuales. Y el tipo hablando de casonas, para casonas las que se puede comprar él con tanto que gana, golpeando al gobierno. Adelante, mi Richard. De hecho, ya que dices casonas, pues a Loret de Mola le alcanzaría con esos 35 millones de pesos que se gana anualmente a comprarse 3 casonas como las de Houston, pero eso no lo dijo. Les quiero compartir aquí pantalla para que veamos todos precisamente esta publicación que saca Sin Línea, donde nos hace el cálculo y nos deja saber precisamente cómo alcanza para 3 casas y el desglose de quiénes le han pagado esos 35 millones al señor mercenario de la información. Ya no le vamos a llamar periodista porque no lo es, no es más que un creador de montajes, pero vemos, profesor Carlos, Nefta, cómo, Víctor, perdón, voy a decir profesores porque aquí todos son maestros, entonces más fácil, así no se me olvida a nadie. Loret de Mola ganó en el 2021 35 millones de pesos, derivados 11 millones de Televisa, profe. Radiopolis 9.2 millones. Nefta, ¿le sigues? Latin News 6.3 millones. El Universal 4.5 millones. Otros 2.8 millones. Y como decía el presidente en la conferencia matutina, estos son poquiteros. Nada más le pagan 600,000 pesos. Pues vamos a comentar al respecto de esto, por favor. Mira, yo creo que esto es bueno sacarlo a conocimiento de la gente, ya que hemos visto 2 personajes que creo que en la política sabemos, una es Chapulina y la otra le digo la francesa, ¿no? Esta misma Xóchitl Gálvez y Lili Téllez intentando defender y diciendo que no puede él exhibir cuánto gana por completo, que porque es una figura privada, pero es una figura pública y al final de cuentas se supone que si no debe nada, pues no va a temer nada. Por lo tanto, él podría sacar a flote cuánto gana. No tendría que salir en las conferencias matutinas, y mucho menos el hombrecito que tiene de 15 millones una casita allá en Miami. Pues, ¿qué le queda? ¿Qué le queda decir? Aparte, está adjudicándole como si hubieran comprado la casa, cuando pues la Casa Blanca hasta la donaron. Pero tiene un costo de 7 millones, ¿no?
Adelante, Víctor. Comentaba ayer con Carlos precisamente que más vale tener la cola corta cuando se tiene la lengua larga. Y esto, pues, checa perfectamente con Carlos Loret de Mola cuando critica la forma o la manera de vivir de otras personas y no se da cuenta de que él mismo se está evidenciando y el presidente lo sabía perfectamente. Por eso se dio a la tarea de investigar estos datos que nos dio o nos regaló en la mañana para desenmascarar lo absurdo, lo cínico y lo hipócrita que puede llegar a ser un periodista que es pagado única y exclusivamente para golpear. Profe. A mí verdaderamente me sorprende que se estén solidarizando con Carlos Loret de Mola. Digo, de los que defienden al INE, de los que defienden al CIDE, nótese mi sarcasmo, de los que defienden la democracia, de los que aplauden al The Economist, no me extraña que también salgan a defender la libertad de expresión de Carlos Loret y la persecución política en contra de este mercenario. Lo que me decepciona bastante es que gente como Jesús Esquivel, lo vuelvo y lo reitero, de la revista Proceso, que siempre se jacta de ser un periodista serio, un periodista de izquierda, hoy en día no se diferencia mucho de las posturas de Felipe Calderón, Carmen Aristegui hoy en día le dedica todo un editorial completito a decir, a instalar en la narrativa de sus audiencias. Afortunadamente cada vez tienen menos audiencias por lo mismo, porque la gente no es tonta. Tonto es el que cree que el pueblo es tonto, y la verdad es que es filosofía pura la del presidente López Obrador. Que salgan y digan, es que López Obrador está usando todo el aparato del Estado para perseguir a un periodista, que no mercenario, al servicio de intereses oscuros, y que salgan a decir que el escándalo de la casota... Mira, yo hice un programa en mi canal, y en mi canal el 50% de quienes nos ven son migrantes mexicanos en Estados Unidos. Y la gente me escribió, pero masivamente, profesor, no manches, yo soy jardinero, mi esposa es profesora, llevamos 10 años pagando una casa y tenemos una casa como esa, es una casa estándar. Bueno, de hecho, Carlos Federico hasta hizo un video en donde retoma las ideas de Saúl Reina, el migrante mexicano chiapaneco que vive en Canadá, que les da una cátedra de cómo hacer investigación seria a Aristegui y a Loret, y dice, mi casa promedio en Canadá, siendo yo albañil, corrijo, decía Saúl. ¿Qué te parece si lo vemos? Ahí lo tiene Carlitos, creo. Para que la gente sepa de qué estamos hablando. Entonces, nada más para cerrar. Adelante, profe. Sí, entonces nada más para cerrar, la idea es cómo se atreven a faltarnos el respeto, a faltarle el respeto a nuestra inteligencia, el hacer pasar a Carlos Loret de Mola por un periodista serio perseguido por el gobierno, cuando a todos nos queda claro, primero, para quién trabaja en Latinus y quiénes están detrás de Latinus. Madrazo, los Madrazo, parte del Partido Verde, el gobernador de Tamaulipas, el narcogobernador, que muy pronto va a andar como el narcogobernador de Michoacán, a Salto de Mata, y que además, al hacerlo pasar por un periodista y no por un mercenario, digan que López Obrador lo está censurando y lo está persiguiendo. Me parece una verdadera falta de respeto a las audiencias. Sí, decías que el paisano que vive en los Estados Unidos de Norteamérica da una cátedra respecto a... En Canadá. ¿Perdón? En Canadá. En Canadá, perdón. Da una verdadera cátedra de cómo se deben de hacer las comparaciones. Y se los muestro aquí en este instante. Déjenme, les comparto la pantalla para que nos quede más claro. Aquí se los pongo. ¿Cómo lo dice? Así de una manera muy simple, que cualquiera lo puede entender. Vamos a darle play para ver qué nos dice en este segmento en el cual habla de la casa, que esta sí es la casa del hijo de Andrés Manuel. Bajo esa misma conversión, con el ingreso promedio en el área de Houston, la casa del hijo del presidente vale $372,000 o 6 años de ingreso. Son un total de 540,000 pesos mexicanos. La próxima vez que veas una casa a la venta en México por 540,000 pesos,
A esa equivale la casa del hijo de AMLO. Nuevamente, no estoy defendiendo a nadie. A mí me vale un pepino la política y tu opinión político. Les estoy dando un dato matemático. Si los datos te ofenden, este no es un canal para ti. Mejor ve mis shorts. Bueno, ahí quedó claro de cómo se debe hacer la comparativa respecto al salario promedio en tu ciudad. De ahí sacas, multiplicas el año, los años en que lo tienes que pagar y así te puedes ir a cada lugar. Yo lo decía, profe, yo lo decía también de manera comparativa, que la austeridad del presidente de la República, que es tanto en lo que enfatiza a Carlos Loret de Mola, pues para muchos la vida del presidente es de lujos, porque si el salario promedio que saca Saúl Reyna es de 7,500 pesos al mes, pues el salario del presidente es 108,000 pesos, pues es un salario de ricos, dirían, desde la perspectiva del que gana ese salario. Y él lo dice. Y no sería una vida de austeridad para ellos. Depende del punto de vista en que estemos. Se le llama austeridad. Entonces, estos tergiversan, sacan de contexto, quieren confundir, pero para eso estamos nosotros aquí en las redes sociales, para poner ahora sí un poco a toda la confusión en la cual ellos siempre se quieren sacar su tajada política de todo esto. Quisiera ahí nada más agregar un poco ahí. Esto es cierto y quiero volver a traer esto a la mesa. En años pasados, el hacer política era como estar tras cortinillas de humo y pues humo negro, ¿no? Como tal. No era tan entendible y tan digerible para el pueblo en general. Ahora prácticamente, pues nos topamos con un presidente que es transparente y que hay creadores de contenido. Entonces, en aquellos ayeres, los intelectuales servían, porque eran como los traductores de la política, y al igual servían como contrapeso de lo que hacía y decía el actual gobierno en aquellos ayeres. Ahora no tienen que desmentir, no tienen de qué hablar, no tienen ni siquiera pruebas. Incluso en su mismo documental dice que es una casa rentada. Ni siquiera lo que salieron en muchos, pues carátulas de Latin News, incluso estos mini clips, shorts clips que lanzaban en distintas redes sociales como en TikTok, donde mencionaban que la casa se la había comprado el hijo del presidente a través de Pemex. Ya decían que era totalmente de ellos. Pero la gente yo creo que ya abrió los ojos, ¿no? Ya se está dando cuenta y no estamos para esa clase de mentiras, ni mucho menos con juegos de los cuales pues ya son hasta noticia vieja para muchos de ellos, como Margarita Zavala, que salió a defender por aquí a este pseudo periodista de Loretito, ¿no? Es muy interesante porque en ese mismo video del cual nos habla Carlos Federico, el propio Saúl Reina, que tiene su canal que es súper exitoso, menciona que la renta de dichas casas está en un aproximado de $2,000 mensuales. Aquí en Europa, su servidor, que tiene 4 chamacos, es lo que paga de renta. Y eso es una renta normal. O sea, es como decir, pago $2,000 pesos en México. Ese es el estimado. Nada más que pues aquí es en euros, porque es una casa de 4 recámaras, no porque yo quiera un lujo, sino porque tengo 4 hijos y 2 de ellos tienen que dormir juntos, ¿no? Entonces, es parte de las necesidades básicas que una familia tiene en cualquier país desarrollado para poder seguir viviendo, nada más. Pero hay una respuesta, ya salió a dar la respuesta hoy Loret. ¿Qué les parece si analizamos la parte de la respuesta de Loret? Porque es muy interesante, porque aparentemente, y según Loret, no es una casa, sino muchas casas que tiene el hijo de Andrés Manuel, pero desde mi perspectiva bueno, no voy a dar mi perspectiva hasta el final, primero vamos a escucharlo, vamos a compartirles aquí la pantalla y después analizamos lo que dijo. Aquí está. Le doy play y le subo al volumen para Carlangas. Con denuncias de todo aquello que está podrido en su gobierno, en él y en los suyos. Demasiado lejos en sus ataques contra mí. ¿Por qué lo hace? Porque no ha podido sacudirse el escándalo de las casonas de su hijo en Houston. Nada de esto estaría pasando si no hubiéramos mostrado la alberca de 23 metros, el cine privado y sobre todo
los contratos multimillonarios en dólares reconocidos por Pemex con la empresa petrolera cuyo alto ejecutivo es el dueño de... Párele ahí. El presidente está enfurecido. Creo que enfatiza mucho Loret de Mola y es la manera de usar el periodismo de ellos, bueno, periodismo entre comillas, de enfatizar la mentira, para que quede muy bien claro en los cerebros de cada uno de los que escuchan, que aunque sea una mentira lo que está diciendo se quede aquí muy cimentado dentro de las neuronas de uno. Y cada vez que hacen ese tipo de argumentaciones, siendo enfáticos así, ellos tan claros diciendo todo eso, la gente siempre se queda con las palabras muerte, corrupción, pues contubernio, se quedan con las palabras de somos iguales. Pero cuando él nombra esto de la casa, esa casa que rentó, no viene al caso. Y este señor sigue enfatizando como si hubiera un delito ahí, porque bien lo decía un Twitter de un periodista. Bueno, entonces le tienen que dar un contrato de millones de dólares a la empresa para que te renten una casa. O exacto, sea, no tiene sentido. No tiene ningún sentido y que la alberca, rentar no es ningún delito, porque se está pagando por un servicio. Pero este lo quiere hacer ver como tal. Y es donde debemos de ser claros. Esto no viene al caso, señor Loret de Mola, ni los contratos millonarios, porque esos vienen desde los tiempos de Vicente Fox Quesada, donde esa empresa ha hecho aparte, no se lo rentó la empresa, se lo rentó un particular a través de una inmobiliaria, que es muy común, que ni siquiera se da cuenta el dueño a quién se la rentaron. Entonces, ser enfático en eso es seguir mintiendo. Sí, bueno, y ellos van a seguir por esa vía. Seguimos viendo el video. Porque, permíteme, brevemente nada más les comento. Algunas personas de la audiencia nos dicen que para qué le estamos dando tanto espacio a este tipo, que por qué tenemos que estar dándoles o mandándoles los reflectores, si todos sabemos que es una persona que miente, que es cínico y que únicamente fue contratado para golpear. Bueno, si no desvirtuamos muchas de las mentiras que, como menciona Carlos, están manejando contra la Cuarta Transformación, contra el presidente mismo, estos de alguna manera se van a crecer. Pero el problema no es que uno diga mentiras, el problema es que el que saca mentiras sabe que mucha gente detrás va a retomar y va a llevar esas mentiras hasta sus últimas consecuencias, como dice el presidente, si no para manchar, pues para tiznar, ¿no? Pues que la tiznen, Víctor. Pues que la tiznen. A ver, vamos a seguir escuchando. Está fuera de sí. Y hoy demostró que quiere usar todo el peso del Estado, todo su inmenso poder para atacar a un periodista. Si las casonas de Houston fueran mentira, el presidente no estaría así. Pero son verdad. Y despedazaron su falso discurso de austeridad y de corrupción. Por eso el presidente está desesperado, dispuesto a insultar, a calumniar, a espiar. Está peligrosamente dispuesto a todo para silenciar al periodismo crítico. Hoy en su conferencia mañanera, López Obrador publicó una tabla diciendo cuáles eran, según él, mis ingresos. Como él no puede explicar cuánto gana su hijo y quién pagó las casonas, pues entonces habla de mí. Y como no tiene más que causar sensación, pues infla los números. Por ejemplo, dijo que Televisa me había pagado el año pasado millones de pesos cuando yo no trabajo en Televisa desde el año 2019. Pero aunque los datos sean erróneos, aunque los datos estén inflados, al presidente le cree mucha gente. Y lo que ha hecho hoy es ponernos a mi familia y a mí a merced de la delincuencia. ¿Qué sigue? ¿Quién sigue? Porque yo puedo tener más visibilidad, pero ¿qué hay de otros periodistas? En el momento de la historia en que más colegas están siendo asesinados. ¿Qué está haciendo en el fondo el presidente? ¿Y hasta dónde está dispuesto a llegar para acallarnos? Que siga por esa ruta. La historia lo está esperando
frotándose las manos. Porque lo que vimos hoy cruzó la frontera. Sin empacho, este aspirante a dictador ordena a Hacienda que me revise, ahí delante de todos, frente a las cámaras, cometiendo varios delitos y violando varias leyes como si nada. ¿Y todo por qué? Porque no puede explicar la riqueza de su propio hijo. Quiere hablar de lo que yo gano trabajando para no confesar lo que gana su hijo sin trabajar. Yo he trabajado 20 años a la vista de todos, pagando mis impuestos. El que no puede explicar de qué vivió tanto tiempo es él, el presidente. El que no pagó impuestos fue él. El que no puede explicar cómo resulta que tiene un hijo millonario es él. Las casonas de Houston tienen al presidente fuera de sí. Nada de este ataque, que lleva 2 semanas sin cesar, escalando en mi contra, nada estaría pasando si no hubiéramos revelado las casonas de Houston. O los videos de sus 2 hermanos, Pío y Martinazo, recibiendo dinero en efectivo clandestinamente y diciendo que era para Andrés Manuel. O de su secretario particular y su oficial mayor haciendo lo mismo. O los contratos de la prima Felipa, las casas de Bartlett, las empresas fantasma de Santa Lucía. Todos estos escándalos, por todos estos, el presidente busca intimidarme, quiere callarme, quiere que la gente no se entere. El presidente debe saber que a sus amenazas responderé con documentos, con imágenes, con denuncias de todo aquello que está podrido en su gobierno, en él y en los suyos. Que yo voy a seguir haciendo periodismo al costo que sea. A ver. Tin, tirin, tin. Tarán. A ver, como Es dijo que por ahí un está buen muy amigo que agrandado, tengo. no sé si se dan cuenta, está muy agrandado. Se siente protagónico de todo esto. Pobrecito Loretito. Se victimiza, pues sí. Es una víctima del malvado dictador Andrés Manuel López Obrador, que lo destapó porque nunca negó no haber recibido los 35 millones. Ojo, y sí hay que investigar a Televisa por esos 11 millones. Porque aunque él no trabaje ahí, no quiere decir que a él no le estén pagando. Y si el presidente lo sacó en conferencia nacional, es porque es cierto y porque tiene las pruebas. Ahora, Loret dice con documentos. Y entonces les pregunto a ustedes, ¿qué espera? ¿Por qué no salió a callarle la boca al presidente? Y a todos los que él, Loret de Mola, sabe que vamos a salir a hacer videos, directamente con el papel a decir, a ver, mis hijos, aquí está el papel, aquí están mis declaraciones de Hacienda. Puras palabras. Ahora sí que, como dicen en mi pueblo, no, mejor no lo digo. Profe. Este señor piensa que sigue hablándole a una audiencia de 1990 o de inicios del año 2000, en donde no había la posibilidad de replicar nada de lo que a través de canales dominantes dijeran. Por eso me parece muy importante lo que dijo, y creo que ahí solito se está metiendo un gol, un autogol. Dice, yo voy a responder con documentos, voy a responder con imágenes. Pues ahora, él que está tan acostumbrado a acusar sin pruebas y a repetirlo 1000 veces, a crear montajes, tiene la gran oportunidad efectivamente de probar que es cierto que no gana eso. Dice Nacho Rodríguez, el chapucero, estábamos platicando, y después lo puso en un tweet, dice, ¿creen que López Obrador no mandó a checar y a rechecar los ingresos de la empresa de Loret antes de exponerlo? Y tiene todo para hacerlo, el SAT, la Unidad de Inteligencia Financiera, la CNBV, y claro, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Y claro, la transparencia. Y de transparencia, ya sabe dónde y cómo lo movió. Lo tiene bien agarrado de los huevos. Entonces, sí. Me parece que el presidente en ese sentido no da paso sin guarache. A mí sí me molesta bastante que le dé tanto juego al Reforma, que le dé tanto juego a muchos de sus periodistas, porque si no fuera porque el presidente los trae vigentes, miren, no tendrían audiencia, no tendrían aforo. Los de la oposición creen, y la máxima prueba de lo que digo es que a pesar de que le gastan 3 millones de pesos a Loretito al mes,
de lo que se sabe, imagínense lo que no se sabe, ¿no? De lo que le llega en efectivo. Claro. O de las casas con prestanombres, o de las propiedades con prestanombres. Lo que me molesta es que estos creen que viven, que México son las redes sociales, que México es Twitter, y en Twitter salen y se solidarizan con el periodista perseguido. Pero la prueba de que están valiendo chorizo sus 3 millones de pesos es que el presidente tiene una aprobación de más de 70% de mexicanos. Si ganó con 53% y tiene 70%, quiere decir que le están haciendo lo que el viento a Juárez, hablando pues de que el presidente es juarista. Sí. Bueno, Nefta. Yo creo que aquí me encantaría, así como exige que nuestro presidente, porque dice, en ninguna parte yo vi que el presidente sacara cuánto gana el hijo, cuánto gana, etcétera, ¿no? Pero es que también las senadoras, tanto Xochitl Gálvez como Lili Telles, van a decir, ya traes pleito casado con estas mujeres. Pero es que me impresiona la capacidad que tienen de escupir sandeces ahí mismo en el Senado, defendiendo a Carlos Loret de Mola y diciendo que la casa se compró con recursos públicos. El hijo de nuestro presidente creo que lo ha demostrado más que claro. El hijo del presidente no quiere tener nada que ver con ningún alto funcionario. Él anda haciendo su vida y puede hacer con su dinero lo que se le hinche. En cambio, ¿dónde estaba Carlos Loret de Mola cuando Emilio Salinas estaba en su secta? ¿Dónde estaba el mismo Loretito investigando y exigiéndole tanto a Calderón como a Vicente Fox, diciéndole, a ver, sácalo de tu hijo? Los fraudes que ha tenido en Estados Unidos por completo Manuel Viviasca. Estamos hablando de que controlaba los puertos marítimos de México, controlando con el cártel de Sinaloa por completo. ¿Acaso vemos al hijo de nuestro presidente relacionándose con jefes del cártel de la droga? ¿Acaso lo vemos pues ya simpatizando con algunos altos funcionarios públicos en lujosos, pues ya diría yo, buffets o viajando en Ferraris? Pues yo no lo veo. Digo, tiene todo su derecho si trabaja y gana el dinero de que se dé el lujo que le plazca. Una cosa es nuestro presidente y otra cosa es su hijo, pero su hijo no está haciendo ningún delito, no está cometiendo ningún delito, o es delito tener una muchachona que tenga mucho dinero. Yo digo, si en algún momento de mi vida me topo con alguien así, pues qué padre, ¿no? Que tenga mucho dinero, pero eso no quiere decir que yo sea corrupto o Oye, que vaya... si Pedro Ferri se casó con un travesti, es que les duele. Les duele por completo, ¿no? Pues yo concluiría con esto. Creo que las comparaciones están yéndose por los aires. Sus intentos por atacar a la Cuarta Transformación ya no tienen fundamentos, ya no tienen ni siquiera lucha. Se muerden la lengua y se escupen para arriba ellas mismas. Y quienes la defienden, dijo. A ver, la victimización y la conmiseración que quiere crear este sinvergüenza son las técnicas en las cuales fueron creadas en Televisa. Porque este hombre es una obra maestra de Televisa, en la cual le inculcaron y le dijeron cómo tener ciertas poses y cómo de momentos hay que usar la psicología hacia la sociedad. Creo que queda muy claro que pillos como este que tenemos ahí en pantalla, del señor Loretito, y yo quisiera decirle algo a este sinvergüenza. Porque muchos de sus aplaudidores, que se dicen ser periodistas, están expresando de que cómo es posible que un presidente de la República, dicen que Águila no come moscas y que un presidente no puede estar dándose constantemente con un personaje como este, pero se les olvida quién es Andrés Manuel López Obrador. López Obrador siempre ha sido frontal. Y nunca se ha sentido ni se ha creído como para irse a refugiar a Los Pinos y creerse un reyesuelo. Siempre ha sido un hombre a ras de piso, un hombre de pueblo. Por eso lo dijo el día de hoy. Tengo 50 millones de mexicanos que me informan, espías, como les quieran nombrar. Yo le diría a Loretito de Mola, el que se ríe se lleva. Y ya te lo han dicho una y mil veces. No creo
que si se metieran con uno de tus hijos, te quedarías calladito. Sacarías las uñas por ellos, sacarías la lengua por ellos, sacarías todo lo que tienes, que aunque se hayan equivocado o hayan hecho un bien, estarías allá al lado de él. Sabías lo que iba a suceder. Tú echaste a rodar esa pelota, tú fuiste el que le echaste a rodar. Así que hoy no te vengas a victimizar y no vengas a llorar lo que no pudiste defender como hombre. Porque tal parece, disculpe la palabra que voy a usar, pero tal parece que no trae los pantaloncitos bien puestos. Pareciera que todavía trae los chorcitos con esos mocasines de niño bien, este sinvergüenza, donde todavía lloriquea y berrinchea para poder obtener algo. Creo que Loretito hay que saber aguantar. Y este presidente no es como los anteriores, que se creían reyesuelos y estaban ahí en un rincón. Y sí, jugaban esa parte en la cual los tiempos hoy han cambiado. Es otro presidente diferente. Tal pareciera como si no lo conocieran. Y tanto oran que quisieran que siguiera las composturas de los anteriores para que ustedes estuvieran golpeteando de esa manera. Así que se subió al ring. Aguante, porque el presidente de la República tiene todos los argumentos y tiene toda la experiencia para poderle callar ese lindo hocico, señor Loretito. Hay una pregunta, un cuestionamiento que me hago yo. ¿Por qué estos investigadores no fueron directamente a buscar al hijo de Andrés Manuel López Obrador para que tratara de dar su versión? Porque él no es conocido, no es reconocido, no tiene la aceptación, el apoyo, el sustento que tiene del pueblo de México Andrés Manuel López Obrador. Esto quiere decir que lo único que están haciendo es utilizarlo, usarlo como arma o como herramienta en contra de los dichos de Andrés Manuel López Obrador. Estos hipócritas iban directamente a tratar de desvirtuar lo que ha venido mencionando el presidente una y otra vez, acabar con la corrupción, poner orden en el gasto, y esto es lo que los tiene verdaderamente locos, porque ese orden en el gasto, el ser juicioso con la utilización de los recursos del pueblo, eso es lo que los tiene locos, porque es en ese renglón en el que los tiene detenidos. Aquellos 268 millones que recibió Joaquín López Dóriga y todos aquellos millones, porque era la danza de los millones, recordemos, estamos hablando de casi 10,000 millones de pesos que durante Peña Nieto estuvo soltando el gobierno para mantenerlos callados y de acuerdo en todo lo que se estaba haciendo. Entonces, eso es lo que los tiene tan dañados emocionalmente. Es muy interesante lo que mencionas, Víctor, precisamente porque pues estos personajes ya se dieron cuenta que por parte del gobierno de la República no hay chayote. Sin embargo, sí sigue existiendo chayote por parte de la derecha política mexicana y por parte de esos grupos, esas empresas extranjeras que siguen utilizando estos voceros para golpetear al presidente. Y de ahí quiero agarrar la liga, porque dentro del contexto de quienes le pagan a Carlos Loret de Mola, se habló hoy en la mañanera de Latinus, que es parte de un aglomerado español relacionado con empresas, con monopolios farmacéuticos. Hemos visto en esta semana que el presidente ha presentado una queja al gobierno español, diciendo que quiere poner una pausa para que recapitulen y entiendan las élites españolas por qué ya México no es tierra de conquista, que entiendan que hay un nuevo gobierno y que no pueden venir con sus empresas a seguir
robando y saqueando al país. Pero antes de dejar a lo de Loret de Mola, quiero compartirles este pequeño meme para que se rían un poquito, que me apareció en las redes, donde nos encontramos al buen Benny, y dice: oiga, mi Benny, y si mejor nos dedicamos al periodismo, estaría bien, mi cochi. Ya que le va bien a Loret. Bueno, pues es que se asemeja, son unos zampones, son unos delincuentes, porque no se les puede llamar de otra manera, Richard y profe y Víctor. Ya se nos fugó por ahí Nefta, porque ahorita se comportan, regresa. El presidente lo dice muy bien, son el AMPA del periodismo, y ser ampón es estar en lo ilícito. Dejaron de informar, bueno, nunca hemos visto que informen, siempre mandan los comunicados de sus patrones, los empresarios. Y bien lo decía en el programa anterior, Vittorio, sí, que Lili Telles reclamaba la libertad de expresión. Yo les respondo, ¿qué libertad de expresión pueden tener ustedes si siempre lo que hacen es expresar un comunicado de sus patrones? ¿Qué acaso cuando ven algo ustedes que de veras creen que está funcionando bien en este país, tienen la libertad de expresión de hacerlo? Claro que no lo tienen, tienen una mordaza llena de billetes en su boca. Así que del lado de ustedes no hay libertad de expresión. De este lado, lo que hacemos y decimos es por convicción. No es porque alguien nos esté mandando un comunicado, nos esté llenando las alforjas de billetes. No, es por convicción lo que hacemos nosotros, cosa que ellos no tienen. Ellos sí dejan de decir muchas cosas porque no tienen esa libertad, porque a cambio vendieron su dignidad. Y todo, como dice el presidente, por el lujo barato, ese que solo se compra con dinero. Adelante, profe. Y bueno, pues en ese contexto vemos que gentuza como Felipe Calderón, porque yo no le puedo llamar, discúlpenme ustedes, no le puedo llamar de otra manera, comparto la pantalla, vean lo que sale a decir: solidaridad con Carlos Loret, no es su libertad, sus derechos e incluso su vida la que el presidente ataca y amenaza. Vean el nivel de hipocresía. Es la libertad de la vida, los derechos de los periodistas y de todos los mexicanos, los que están en riesgo. Hoy es él, mañana es quien quiera. Me causa un sinsabor, un malestar profundo que este individuo hipócrita haga este tipo de comentarios, porque él nos pregunta: ¿están pidiendo a los periodistas de radio y televisión que no se solidaricen con Loret? Y aquí me causa un malestar tremendo, porque a Reyes Arzate, que fue uno de sus policías estrellas, lo metieron a la cárcel, ya lo condenaron en Estados Unidos por 10 años. Claro. A García Luna lo tienen entambado por narco, porque reconocen vínculos con el narco y simulación en la lucha contra el narco. A Rosas, sin albur, lo tienen también entambado. ¿Ya empezamos, profe? Por torturador y por asesinato, que también eran sus policías estrellas. ¿Qué pasa con el secretario de Seguridad de Aguascalientes, al que acaban de tener hace unos días, también por torturador, gente cercana a García Luna? Ramón Pequeño, prófugo de la justicia, Cárdenas Palomino, torturador. Y este hijo de su chingada madre sale a decir que el que amenaza a México es López Obrador porque desenmascara a un sicario de la información, pero con sus policías estrellas dice: no sé nada, yo no sabía nada. No sabía qué hacía. Cuando estamos viendo que hay 6 o 7 de los mandos de élite de la seguridad en cuyas manos puso la seguridad del país, no, háganme el favor, esto es verdaderamente cinismo puro, y esto es verdaderamente un abuso a la ofensa y al cinismo y a la ofensa a la inteligencia de la gente. Y nada más para rematar, combinándolo con el caso de España que introducía Richard. Ahorita vamos a entrar de lleno. Además, el cabrón trabaja para Iberdrola. O sea, un conflicto de interés, lo que se conoce como revolving door o la puerta giratoria. Empresarios que trabajan en el gobierno para servir a su gremio empresarial, o políticos que desde las políticas públicas favorecen a ciertos sectores empresariales para los que después van a trabajar.
a los que les dieron contratos en adjudicación directa por millones de pesos, de euros o de dólares. Y este siniestro personaje de Calderón sale a solidarizarse cuando él corrió a Carmen Aristegui. ¿Sí me explico? Sí. Y viene a decirnos que López Obrador pone en riesgo la vida de todos los mexicanos por desenmascarar al farsante de Loret. Ahora, y con esto cierro, han matado a 6 periodistas en lo que va del año. 6 periodistas, amigos míos, que ganan muy poquito dinero, gente que apenas si llega a la quincena con 1,500, 2,000 pesos, y los asesinan porque son periodistas de investigación que recorren la calle a pie. Se me enchina la piel y se me hace un nudo en la garganta mientras les platico esto, porque me parece verdaderamente lamentable la explotación tan siniestra, tan hija de su pinche madre que tienen nuestros periodistas en este país, que medios como el Universal no les dan prestaciones, medios como el Reforma son explotadores, medios como el Excelsior son unos esclavistas, Televisa, TV Azteca, a los verdaderos periodistas de investigación los explotan, no les dan garantías de ningún tipo, pero nos vienen a vender la idea de que pendejos, sicarios de la información, como López Dóriga, como Loret de Mola, son periodistas y resulta que ganan 3 millones de pesos mensuales. De verdad es una forma grotesca de burlarse del pueblo de México, y por eso esto sí se vuelve personal, porque aunque sea público se vuelve personal, ¿no?